Estamos ya en contacto con la doctora, estamos en contacto con la doctora, estamos en contacto con la doctora Mirta Vázquez, congresista de la República, ¿no? Y presidente de la Comisión de Inclusión Social. Congresista, muy buenos días, bienvenidos acá a la cadena de Alma Noticias, Panorama Cajamarquino y Antena 3. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la entrevista y saludando a todos los clientes de esos importantes medios. Bien, congresista, la primera pregunta sería, ya salió la norma de la Superintendencia de Banca y Seguros hoy día para el mecanismo de la reglamentación de la entrega justamente del 25% de lo que aprobó la representación parlamentaria y que lo ha hecho ley, ¿no? Hace aproximadamente 11 días y que debe ejecutarse en los próximos días. La superintendencia ha hecho su trabajo en 11 días de los 15 que tuvo hábiles. Esto es una buena señal en cuanto a que los órganos del Estado están respondiendo, digamos, dentro de los esquemas democráticos de lo que el Congreso y el país requiere. Sí, efectivamente, nosotros saludamos que el día de hoy por fin haya salido ese reglamento que era fundamental, indispensable para hacer posible una ley que se había aprobado, que realmente ha generado mucha controversia. El Parlamento lo hemos tenido que aprobar por insistencia, pero creo que era una medida necesaria, que la población en realidad estaba reclamando esto desde hace mucho tiempo. Es la primera vez que le tocamos, digamos de esta forma, ¿no?, los bolsillos a una AFP, que finalmente son empresas que todos estos años han lucrado con nuestros ahorros, con lo que nosotros como trabajadores hemos ido, pues nos han ido en realidad descontando supuestamente para nuestra jubilación, pero que en realidad finalmente no se generaba ese tipo de rentabilidad ni nos aseguraba una jubilación digna, por lo menos, ¿no? Había mucho problema para que la gente no solamente acceda a su propio dinero, sino que estos fondos eran realmente irrisorios, pues eran totalmente indignos para que una persona se pueda mantener, ¿no? Así es, sí. Me parece bien que ya hayan reaccionado y que ya la gente que se cree y que realmente evalúa con derecho y con la necesidad de retirar esos fondos lo haga ya. Ahora, hay comentarios de unos sectores de la prensa nacional, sobre todo, ¿no? Aunque estamos de acuerdo en que las AFP han hecho todo lo posible para que esto llegue a este nivel, ¿no?, en donde la representación parlamentaria ha tenido que poner un alto a un acto de injusticia que han venido desarrollando durante tanto tiempo. Pero adicionalmente a esto, muchos sectores de políticos y muchos sectores de la prensa indican que esta es una medida populista del Congreso y que en todo caso este 25% al final va a afectar la rentabilidad de las empresas financieras, más de la que ya nos tienen acostumbrado, y por consiguiente va a haber un castigo de ese retiro de 25% a los fondos pensionables. Esto es así. ¿Se ha hecho un estudio de parte del Congreso para evitar que se dé este potencial castigo que están anunciando algunos sectores mediáticos? Nosotros por lo menos como grupo parlamentario, el Frente Amplio, sí, antes de dar el voto, hicimos una serie de consultas a economistas reconocidos para saber qué impacto tiene esta medida, ¿no? Nosotros consultamos con varios de ellos, puedo citar por ejemplo a Pedro Franque, un conocido economista peruano, que nos explicaba en realidad que el retirar 25% de nuestros fondos de las AFPs no le generaba ninguna mella ni ningún problema económico a las AFPs. ¿Por qué? Él nos presentaba varios reportes de cómo las AFPs invierten nuestros fondos
Y hay una buena parte de los fondos, que casi llega al 40%, que están invertidos no en bonos, no en acciones, sino que los tienen invertidos fuera del país, en una serie de negocios, digamos, y que los pueden recuperar de manera fácil y no se genera ningún tipo de desbalance para ellos. En realidad, él nos decía, 25% de fondos para una AFP no significa nada. Entonces, realmente la medida, a mí y a mis colegas nos parecía entonces que era necesaria, si es que no va a generar ninguna mella, ningún tipo de desbalance económico, ni digamos, lo que más nos preocupaba es que no genere ningún tipo de acción contraproducente para el propio pensionista. Entonces, evaluando con los economistas nos dicen que no, y lo que es más, miren, las AFP es justamente una muestra clara de que esto no les generaba ningún problema, es que ellos tienen mucho capital nuestro, que incluso lo empezaron a repartir rápidamente. Cuando se anunció la medida, se empezaron a repartir varios de estos fondos que para ellos se reportan como utilidades, y se lo empezaron a repartir entre los accionistas, lo cual nos pareció realmente terrible, ¿no? Porque es como que alguien te está pidiendo que le devuelvas la plata y en lugar de devolverla, te la repartes entre tus socios porque realmente consideras que es una forma de evadir esa responsabilidad. Nosotros estamos seguros que es una medida proporcional y que plantea un asunto más de fondo, ¿no? Que es la necesidad de hacer una reforma total del sistema integral de pensiones, y que las AFPs por fin empiecen a hacer mecanismos evaluados para saber si podemos o no continuar con ellas, que estos años en realidad lo que nos ha parecido es que más bien es un sistema de ahorro forzoso para las personas, que no le genera ningún tipo de rentabilidad. Y que está colapsando incluso del país donde se tomó el ejemplo, en Chile, ¿no? Pero adicionalmente a esto, congresista, ¿cuál cree usted que sea el cronograma, digamos, futuro a seguir en cuanto al retiro de los fondos, de ese 25% de los fondos de AFP? Una vez ya hoy día tenemos el reglamento, ¿cuándo cree usted que de acuerdo al cronograma que ha planteado el Congreso a través de la ley, no podamos tener nosotros ya la posibilidad de que se comience a efectivizar el retiro de parte de los trabajadores, ¿no?, de su fondo pensionable? Miren, ya con el reglamento, que era lo indispensable, que es la fórmula en realidad que te dice de manera práctica cómo vas a proceder a retirar esos fondos, nosotros esperamos que en el plazo más inmediato posible, espero que en esta o en la próxima semana ya se empiecen a generar los sistemas como para que la gente pueda recabar esos montos, ¿no? Entonces, lo indispensable era la ley y el reglamento, que es como el procedimiento específico de cómo proceder a esos retiros. Entonces, ya con eso yo creo que lo más inmediato posible la gente va a poder disponer de esos fondos. Congresista, otro de los temas que queríamos tocar hoy día con usted es, porque usted lo inició, el retorno de los cajamarquinos, y fundamentalmente que se dio el retorno de todos los digamos, provincianos a sus lugares de origen en todo el país. Sin embargo, la información que tenemos, usted actualícemela si es así, era que tenían un presupuesto del gobierno regional para recibir a 600 hermanos cajamarquinos acá a la región. Sin embargo, esto se ha ido ampliando, ya tenemos 2.000 a 3.000 con alianzas con los municipios para recibirlos, pero en la lista, entre los que han ingresado indebidamente y los que están todavía retornando, figura alrededor de 30.000, ¿no? Entonces, ¿usted cree que esto no va a hacer colapsar cualquier tipo de presupuesto? Porque tenemos entendido que tienen que entrar a una etapa de cuarentena de 14 días, 15 días, y adicionalmente eso tiene que darle alojamiento, alimentación y seguimiento médico. Entonces, esto es un presupuesto realmente importante. ¿Cree usted que la representación parlamentaria cajamarquina y por ende, en este sentido,
lanzó primero el mecanismo de retorno, lo que le ha valido, creo, algún disgusto con su amigo, el gobernador regional Misael, Mesías Guevara, ¿no? ¿Cree usted que esto le faltó presupuesto, le faltó un poco de planificación a la gestión realizada por la representación parlamentaria? A ver, yo le agradezco muchísimo la pregunta porque yo creo que hay que precisar y hay que ser muy claros para explicar este tema. No es que la representación parlamentaria iniciamos este asunto ni como muchas veces de manera ignorante, y utilizo ese término no de manera peyorativa, ¿no? Sino para expresar que hay mucha gente que desconoce lo que sucede en realidad en el país. Entonces, muchas veces de manera ignorante dicen, los congresistas, yo he visto mucho este tipo de argumentación que dicen, los congresistas incitan al retorno. No incitamos. Hay un problema real. Nosotros no iniciamos el problema. El problema se inició el día en que nosotros como país empezamos a ser víctimas de la pandemia, el día en el que se tienen que dictar medidas necesarias, porque el aislamiento social es una medida necesaria, ¿verdad? Y el día en que esta pandemia realmente empieza a pegar sobre las economías de las personas. Entonces, a partir de eso nosotros empezamos como congresistas a recibir primero pedidos de auxilio de gente que se quedaron varadas, ¿no? Que no son los 31,000 de los que se habla, sino un grupo específico de gente que se encontraba circunstancialmente en Lima o en otros lugares y que le agarra pues la disposición de aislamiento social. Y claro, los primeros días aguantan, los 15 días aguantan porque pensaron que era una medida puntual, 15 días, y se buscaron recursos de donde sea para pasar su cuarentena. Pero cuando se va ampliando, eso es insostenible, porque la gente vino acá por un tema de salud, por un tema, no sé, de trabajo, de lo que fuera, y solo se quedaba 2, 3 días y ya los recursos no le alcanzan para sostenerse 15, 30 días, peor 45 días. Entonces nos empiezan a mandar una serie de pedidos de ayuda porque ellos no se pueden sostener. Y ahí es donde nosotros empezamos a visibilizar. Nosotros no iniciamos el proceso de vengan todos y regrésense a su casa, sino nosotros empezamos a visibilizar que hay un problema. Por eso el primer pedido al gobernador de Cajamarca es, mire, señor gobernador, y ahí está nuestro oficio. Nosotros no le decimos en ningún momento, señor, pague un vuelo y tráigalos a todos acá. Le decimos, señor gobernador, miremos medidas para apoyar a la gente cajamarquina, que es lo mismo que hacían otros congresistas con sus gobiernos regionales, ¿no? Apoyemos medidas para mirar cómo apoyamos a esta gente que se quedó varada, o en todo caso miremos la posibilidad de algún vuelo humanitario puntual para retornar a la gente que está en peores condiciones. Estas fueron las dos opciones. Claro, recibimos nosotros una respuesta destemplada y nos dijeron no rompan el cerco, qué sé yo, pero miren, nosotros hemos seguido insistiendo, y no solamente nosotros, el Ejecutivo dictó una norma, porque en primer lugar era una problemática que tenía que abordarse, sí o sí, la gente no se va a quedar fuera de sus domicilios toda la vida. Y lo segundo era que empezaron a verse la posibilidad de que la gente pueda retornar con ayuda de sus gobiernos regionales, ¿no? Y de manera controlada, porque lo que empieza a ver es un segundo proceso, que eso es otra cosa que quiero comentar. Una cosa es la gente varada, ¿verdad? Que es un grupo específico que nosotros calculamos que no llegaban a 600 personas aquí, pero con los días, cuando la pandemia empieza a golpear la economía de las ciudades, sobre todo de Lima, se producen procesos de desplazamiento, que eso es otra cosa. La gente que ven ustedes caminando, la gente que ven ustedes que quiere retornar con sus niños, con todo, era gente que vivía aquí en las ciudades, que trabajaba, que se vino para forjar un futuro, pero que ahora la ciudad los está expulsando porque no tienen, ya perdieron el trabajo, ya los botan de las casas, no tienen con qué pagar, entonces prefieren regresarse a su lugar de origen. Entonces ambas cosas se juntaron. ¿Era necesario darle respuesta a esto? Por supuesto que sí, porque incluso las normas
de derecho humanitario nos obligan. O sea, ¿por qué creen que el Ejecutivo saca la ley? Solamente porque buena gente, ¿no? Porque ellos sabían que tienen una obligación. Pero justamente, congresista, perdón que le interrumpa, justamente, congresista, este tema, hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Pero por eso digo, no faltó el agregarle presupuesto, mecanismos o de repente encargarle a las Fuerzas Armadas este tema, que es el organismo, digamos, dentro del Estado que está preparado para hacer este tipo de cosas, porque usted sabe que las Fuerzas Armadas para casos de guerra están preparados para este tipo de contingencias de seguridad, de transferencia de pobladores, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué no al pedido humanitario, que estoy de acuerdo con usted, ¿no? Se le agregó decir, ¿y los gobiernos regionales con qué dinero lo van a hacer? ¿Con qué presupuesto lo van a hacer? ¿Y a quién le encargamos esa tarea? ¿No? Sí, esta segunda parte de la pregunta yo estoy de acuerdo y lo sigo discutiendo y reclamando acá con el Ejecutivo. Porque yo lo que siento, y se los he dicho, y ahí están, incluso cuando tenemos las sesiones y citamos a ministros, se los decimos directamente, no se trata de sacar una ley para arreglar el problema. Necesitas organizarte, necesitas capacidad no solamente logística, sino técnica, para asegurar que esos desplazamientos y esos retornos se hacen de manera segura y adecuada. Lo que yo les estoy reclamando al Ejecutivo es que todavía falta liderazgo de ellos. Es verdad que lo han descargado en los gobiernos regionales, y los gobiernos regionales de un momento a otro se vieron con esta presión tremenda y con falta de recursos y falta de logística y preparación técnica incluso, y claro, muchos de ellos se asustaron, y por eso yo comprendo las reacciones incluso de nuestro gobierno regional, que decían, no, mejor cerremos los cercos, etcétera. Es una reacción frente a la, digamos, a esa incertidumbre de cómo se maneja el problema. Pero ahí les ha faltado, yo creo que mucha, por supuesto, dirección técnica del Ejecutivo y coordinación con los gobiernos regionales. En eso yo les doy la razón, y por eso es que hemos seguido insistiendo con el Ejecutivo para que despliegue una serie de acciones y que apoye esto, en esto a los gobiernos regionales y locales. Ahora, ¿qué hemos conseguido? Por ejemplo, ¿les han destinado presupuesto para esto? Sí, todavía insuficiente, y todavía ni siquiera se hace efectivo, porque el miércoles pasado tuvimos a la ministra de Inclusión Social, al viceministro de Gobernanza Territorial y a la ministra de Poblaciones Vulnerables, preguntándoles a qué gobiernos regionales ya les desembolsaron el dinero para este tema. Y al final nos tuvieron que confesar que la verdad es que los trámites demoran y la burocracia, y que esperan hacerlo en esta semana. O sea, los gobiernos regionales ahorita están respondiendo estoicamente con lo que pueden, ¿no? Porque el Ejecutivo se ha demorado en eso. Entonces, es verdad, hace falta más apoyo, no solamente económico, sino logístico. Nosotros preguntábamos, por ejemplo, esta semana mi comisión se tomó la paciencia de llamar a cada uno de los ministros para preguntarles, ¿quién dirige esto? Estamos en un proceso gravísimo de desplazamiento y alguien tiene que responder por esto, porque ya han muerto 2 jóvenes en Apurímac tratando de retornar, ya murió un niño en brazos de su madre, y esto no puede continuar. Claro, lo que nosotros encontramos es que hay una descoordinación, mucha sectorialización, porque dicen, bueno, poblaciones vulnerables está viendo albergues, salud está viendo la parte de salud, gobernanza territorial está controlando que se incluyan pues transportes adecuados, seguros, pero alguien que dirija toda la estrategia no hay, y por eso nosotros insistiendo, ¿no? Pero el tema de tiene que haber un organismo. Ahí estamos, ahí estamos, congresista. Creo que el tema pasa por quién se encarga de eso. Entonces, acá ha habido muchas voces, no solamente en la región, sino a nivel nacional, como usted habrá leído y habrá escuchado, en donde el organismo que preparado para esto, pues no es el gobernador, no es el viceministro de la gobernanza, no es no es los representantes de los municipios, no los alcaldes.
son las Fuerzas Armadas. Yo creo que ahí el tema pasa porque, ¿por qué no entregarle a las Fuerzas Armadas esta tarea? Además, creo que hace 2, 3 años se adquirieron 800 camiones o 1000 camiones de portatropas que tranquilamente pueden servir en las zonas más cercanas para la movilidad de estas personas. Pero adicionalmente a eso, es la tarea de dirección de este esfuerzo de retorno de los hermanos que se encuentran en otras ciudades y que con todo derecho quieren regresar ante la falta, como usted dice, de empleo y la expulsión que han hecho las urbes de estas personas en sus respectivas jurisdicciones, ¿no? Sí, yo ahí difiero un poquito con la señora de que creo que las Fuerzas Armadas no son los más indicados. Las Fuerzas Armadas están haciendo en este momento todos los esfuerzos por apoyar algunas acciones concretas que son de ejecución de algunas políticas, pero acá tiene que haber un órgano político que ordene esto, ¿no? Que además establezca y esté constantemente generando y arreglando los mecanismos que están fallando. Ahora, yo creo que sí, los gobiernos regionales como los gobiernos subnacionales son los responsables, así como el Ejecutivo. Acá es el gobierno central que tiene que responder por todos los peruanos en esta política. Los gobiernos regionales tienen que hacer su par en sus territorios. Por eso es que también insistimos nosotros en que ellos realmente generen las condiciones dentro de sus, yo creo, de sus carencias. A veces lo que yo he visto es que han habido gobiernos regionales mucho más proactivos, ¿no? Por ejemplo, yo he apoyado en varios procesos, he estado mirando un poco los procesos que se han realizado en regiones como Puno o como San Martín, y ahí han sido muy creativos rápidamente, incluso han prestado de otras partidas presupuestales para organizar, porque no podían dejar que su gente siga caminando, exponiéndose. Los han llevado en buses, han buscado lugares de paso de cuarentena con las autoridades y tranquilamente han mudado a miles de personas, en Puno 2.500 personas, ¿no? Y luego les dicen a las personas, vamos a apoyar que estos procesos sigan, pero tienen que tener calma y vamos a hacerlo de manera ordenada, más organizada, ¿no? Entonces, yo creo que a todos nos está explotando la problemática en la cara. Fue una problemática que nadie la veía venir, y eso también es una falencia del Estado. Pero ante las circunstancias hay que ser muy creativos y hay que ser proactivos, porque yo creo que estamos frente a una situación de necesidad a la cual no podemos negarnos. Tenemos que responder de alguna u otra manera. Yo lo que tengo que reconocer es que estos últimos días en Cajamarca ha habido mucha más proactividad y ha habido mucha más articulación, y más allá de los encontronazos, digámoslo así, que tuvimos al principio las autoridades, ahora estamos en una suerte de colaboración. Ahí yo quiero destacar la proactividad del prefecto de Cajamarca, el señor Silva, que está él articulando varias cosas, y me parece que ese tipo de liderazgos son saludables para responder a problemáticas donde seguro tendremos muchas carencias, pero que hay que darle algún tipo de respuesta necesaria, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, congresista, porque yo creo que parte primero por las cifras, ¿no? Tenemos a nuestros vecinos La Libertad con más de 2.000 infectados, ¿no? Casi los 3.000. Lambayeque ya superó largamente los 4.000, ¿no? Está acercándose a los 5.000 infectados. Piura está en igual situación, ¿no? Y nosotros tenemos 361 infectados al cierre de las 7 de la noche de ayer, entonces, y 5 muertos. Contra Lambayeque creo que tiene 400, 500 muertos ya, ¿no? La Libertad pasó los 100, me parece, y Piura debe estar en 300, 400 muertos. Entonces, esta situación, que aún con todas las deficiencias y falta de a veces de liderazgos y del compromiso de algunos alcaldes que le han corrido al esfuerzo, yo coincido con usted, la última semana ha habido una proactividad y un trabajo mucho más eficiente. Yo decía antes de la entrevista con usted, doctora,
que aquí habría que hacer un gran reconocimiento, aun cuando puede uno criticar los excesos de las rondas campesinas. Yo creo que las rondas campesinas han jugado un papel importantísimo para que esto no se dispare. Y por eso creo que está el tema del retorno, pasaba porque podrían generar un pico que los lleve a una situación incontrolable. Nosotros tenemos camas UCI, creo que tenemos 10, algo así, ¿no? Acá, respiradores, etcétera. Muy pocos, que una situación de eclosión de esto puede traer graves consecuencias. Sí, Es importante, ¿coincide usted? de acuerdo con usted cuando resalta el rol de las rondas, ¿no? Qué importante que ha sido en Cajamarca y que incluso con la claridad que siempre los caracteriza, a mí me impresionó mucho que en medio de la desesperación de todos, creo que incluso las autoridades en un momento caímos en desesperación, la ronda fue muy firme al decir, miren, mejor aquí nos organizamos y organizamos un retorno controlado antes de que la gente se desespere y entre por todos lados y este pico de contagios empiece a subir. Entonces creo que hay que hacerle un caso a la claridad de las rondas y organizarnos mejor. Yo creo que en Cajamarca, a pesar de los contagios, que los contagios han subido, todavía somos una de las regiones que no tenemos picos muy altos y hay que cuidar que esto no se siga proliferando, ¿no? Bien, congresista, yo le agradezco la deferencia que tenía usted con nosotros. Hoy día hay un tema que me gustaría tratarlo más adelante, que es el tema de la reactivación económica para la región Cajamarca. Es un tema largo, obviamente, y yo la comprometo con Alba Noticias, con Panorama Cajamarquino y Antena 3 para estar próximamente nuevamente con usted tocando estos temas importantes. Sí, como no, muchísimas gracias, gracias por el espacio, creo que es muy importante para nosotros estar comunicando qué acciones estamos haciendo, estar en articulación también con la población que tiene que estar informada respecto a estos temas. Muy amable. Muy amable a usted. Bien, estuvimos con la doctora Mirta Vázquez Chuquilín, congresista de la República por el Frente Amplio. Nosotros nos vamos. Mañana estaremos con ustedes en otra jornada periodística, ¿no?, en Alma en la Noticia. Permiso, muy buenos días.